Súper buenas amigos. Hoy vamos a ver cómo arrancar el coche en caso que el motor de arranque eléctrico conocido como starter esté fallando. Si nos encontramos que nuestro vehículo no arranca, puede ser por varios motivos, como ya he explicado en algún vídeo que os dejaré en la descripción. Y uno bastante común es el motor de arranque. Así que lo primero es identificar si eso no es el motor de arranque. Si lo es, no escucharemos nada al girar la llave o algunas veces solo un pequeño clic. Pero si escuchamos algo como esto que os enseñaré, normalmente es la batería o otros problemas, así que no sería el motor de arranque. Y tampoco lo sería si no hay nada de energía en el coche o las luces tienen muy poca fuerza. Pero si no escuchamos nada o es solo un clic, entonces es muy posible que sea el motor de arranque. Aún así, lo que yo haría para no fallar es asegurarnos que la batería está bien cargada, comprobar que los terminales están limpios y en buen estado, asegurarnos que está en parking o neutro y que pisamos correctamente el freno o el embrague según el coche, así como que el relé del starter hace clic y funciona y los fusibles están en buen estado. Y ahora que tenemos claro que es el motor de arranque, intentaremos arrancarlo al menos una vez más para poder llegar a casa o al mecánico. Lo primero que tenemos que hacer es localizarlo. Normalmente están situados entre el motor y la transmisión y lo encontraremos mirando desde arriba o a veces en según qué modelos por debajo o por detrás de la rueda. Como vemos en este Toyota Hilux, puedes verlo desde arriba a un lado o también desde detrás de la rueda tienes un muy buen acceso. Pero todo dependerá del vehículo que tengamos, cada uno es diferente. Aún así, en la mayoría de vehículos es bastante fácil de encontrar. Un buen truco para encontrarlo es seguir una de las conexiones principales que van desde la batería o los fusibles, ya que conectan con el motor de arranque directamente. Es algo parecido a esto, con un cable positivo bastante grueso que normalmente va desde la batería o los fusibles, conectado a este terminal, y otro positivo con menos voltaje con la señal a este de aquí. Y aquí vemos cómo es el engranaje de dentro. Esta pieza sale y gira a gran velocidad para engranar con el motor y así encender el motor de combustión. Y es muy común, por el paso del tiempo y la suciedad o el desgaste, que deje de funcionar o se quede atascado. Pero hay unos pequeños trucos que os enseñaré para encenderlo al menos una vez más y poder arrancar el coche. Un buen truco que funciona para sacarle la humedad, lubricarlo y limpiar las conexiones es rociarlo entero de DW40 o un producto similar y esperar un minuto. Esto muchas veces es suficiente para encenderlo una vez más. Si aún así no enciende, lo siguiente que haremos será golpearlo con algo contundente. Si lo golpeamos con algo de fuerza, podemos conseguir que esas hélices hagan contacto de nuevo y vuelva a encender o soltar el engranaje. Un buen truco es usar una barra, una tubería o una extensión para llegar más fácilmente. Muchas veces esto será suficiente para encender el coche. Si el coche enciende, al menos nos salvará el día y podremos llegar a casa o al taller. Si aún así no enciende, podemos probar de golpearlo al mismo tiempo que alguien trata de encenderlo. Esto es aún más efectivo y probablemente lograremos encenderlo, aunque solo sea una vez más. Si logramos encenderlo, a veces aún funciona por meses, pero os aseguro que antes o después vuelve a pasar, o sea, aunque siga funcionando, tendremos que reemplazarlo o solucionar el problema, ya que no queremos que nos vuelva a pasar. Espero que este vídeo os haya salvado de un apuro. Si es así, darle like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.